Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Saben que estamos iniciando con las actividades del doctorado en filosofía de este año y gratamente me veo sorprendido por la cantidad de estudiantes que hay aquí, colegas. Creo que esto es bueno. Estamos iniciando con una nueva etapa del doctorado en la que pretendemos abrir nuestras puertas al departamento y al instituto que nos acogen, con la esperanza de que pues podamos aportar algo al quehacer en las humanidades y las ciencias sociales que se desarrollan aquí en la UACJ. El día de hoy es para mí un placer y un honor contar con la presencia de un querido compañero de la Escuela de Historia, un querido colega, el maestro Rubén Lau Rojo, que, bueno, pues tiene una trayectoria por muchos conocida. El maestro fue rector de la universidad, ha sido encargado de varias responsabilidades públicas, entre ellas la más reciente, el Colegio de Chihuahua. Y bueno, él es egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Chihuahua y siempre ha tenido un gran interés y un gran compromiso por impulsar la filosofía y las humanidades en el Estado. Pienso que es de las pocas personas que ha llevado a cabo una serie de acciones efectivas para impulsar la filosofía. A mediados de los 80 del siglo pasado, el maestro encabezó la iniciativa para abrir la maestría en filosofía aquí en la UACJ, un programa que tuvo varias generaciones, varias etapas, varias eras, y que bueno, fue un ensayo, fue un experimento, y hasta donde tengo entendido, fue el primer posgrado en filosofía que se abrió en el Estado. Entonces, bueno, el maestro Lau tiene experiencia, mucha experiencia, tiene muchas cosas que contarnos en el terreno de la filosofía, en el terreno de la política, y el día de hoy viene a presentarnos una charla que tiene que ver con la filosofía política desde Chihuahua. Viene a hablarnos de ciertas experiencias que tuvo con el maestro Federico Ferrogay, alguien de quien hay que hablar, alguien a quien hay que estudiar si nosotros vivimos aquí en el estado de Chihuahua y estamos cercanos a la filosofía. No podemos prescindir de la imagen de Ferrogay. Tenemos que tener una opinión sobre él, una opinión documentada. Entonces, maestro, pues con mucho gusto lo escuchamos y le agradezco su presencia aquí. Bueno, muchas gracias. Acá el doctor Ordóñez, cuando me invitó a dar aquí unas palabras, yo no sabía de qué hablar. Me dijo, bueno, pues algo sobre el maestro Ferrogay y hay lo que se le ocurra, ¿no? Entonces, por ocurrencias, pues ya tenemos muchas en el Palacio Nacional, pero pues por eso nosotros vamos a seguir con las nuestras, ¿no? Entonces, todos son alumnos de filosofía los que están aquí. No. De filosofía son 6. Son 6. Pero los demás son probablemente candidatos al asunto, ¿no? Hay estudiantes de educación. Vaya. De la y de historia. de filosofía y la educación. Ok. Bueno, nomás para ubicarnos un poquito. Unas cuantas palabras nada más sobre el maestro Ferrogay, que fue pues, conocido por algunos de nosotros, obviamente por ustedes no, están muy jóvenes, ¿no? Él fue un italiano que llegó a Chihuahua allá en los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial después. Y según nos platicó, él se vino a México, bueno, salió de Italia porque en esos años el gobierno italiano, ante los
consecuencias de la guerra, no podía garantizarle a todos los jóvenes pues, trabajo y algunas expectativas, e invitó a la juventud italiana a que aquellos que pudieran salir del país y buscar nuevos derroteros, pues que lo hicieran, ¿no? Y el maestro Ferrogay fue uno de ellos. Alrededor de esa llegada del maestro Ferrogay a Chihuahua, hay una serie de versiones un poco románticas y mitológicas, pero reales. En este sentido, ¿por qué se vino a México? Porque él se había estado pues, comunicando por cartas con una muchacha de acá, de Parral. Tengan ustedes en cuenta que en esos años no había celulares, mucho menos chats internacionales, ni nada de eso. Entonces, muchos de los intercambios se hacían a través de anuncios por revistas. Yo recuerdo una de ellas, se llamaba Confidencias, donde algunos interesados, busco amistad con alguien de mi perfil y tengo 20 años, tengo altas las medidas, en fin, y los hombres igual, y así se comunicaban. Entonces el maestro tenía relación epistolar con una persona, se supone que joven, y se vino y fue a Parral a conocerla. Y cuando llegó a conocerla, se dio cuenta que la persona que firmaba las cartas no era quien las escribía. Había otra persona que escribía las cartas y él estaba realmente enamorado de quien escribía las cartas. Y entonces se casó con Matilde, una señora que era algunos años mayor que él, ¿no? Y duró prácticamente casi toda la vida con ella hasta que ella murió. Y el maestro Ferrogay era un hombre que dominaba 6, 7 idiomas, si mal no recuerdo, aparte del griego, el latín, hablaba ruso, italiano, inglés, francés, en fin, un hombre altamente capacitado, y participó pues en toda una gestión en la Universidad Autónoma de Chihuahua para la introducción de estudios de filosofía, y fue así, junto con otras gentes, como fue pionero en la iniciación de la carrera de filosofía en la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es de donde egresamos nosotros. Yo, por azares del destino, había empezado a estudiar, bueno, le hice la lucha a varias cosas, pero finalmente aterricé en filosofía. A este propósito les cuento una anécdota de como yo había brincado en varias carreras. Mi papá pues estaba molesto conmigo, obviamente, y ya no me financiaba los estudios, así que tenía yo que buscarle por otro lado. Pero cuando ya me reencarrilé en la carrera, le dije, oiga papá, pues ya estoy estudiando y voy a terminar la carrera de filosofía. Y él era hombre de campo y me dijo, bueno, ¿y eso para qué sirve? Me dijo. Entonces, pues yo no pude responderle satisfactoriamente, le dije, pues para trabajar en las universidades, ¿no? En fin. Entonces, y desde entonces hemos estado buscando la idea de para qué sirve la filosofía, pues, de algo puede servir. Ahorita les diré una idea al respecto. Entonces el maestro Ferrogay era un maestro excelente expositor. Prácticamente no necesitaba uno, por decir algo, estudiar. Le explicaba a uno tan claro todo que cuando preguntaba, ¿alguien tiene una opinión? Pues todos nos quedábamos callados, porque no teníamos gran cosa que opinar. Entonces había momentos en que decía, bueno, opinen algo, pues menos, porque era un poco medio intimidatorio. El hombre era como un poquito más alto que usted o igualito, ¿no? Pero bien dado, ¿no? Caminaba así como el perrito ese Snoopy, así, balanceándose hacia adelante. Vargas lo conoció muy bien también, ¿no? Fuimos alumnos de él. Y entonces llegaba un momento en que se molestaba porque no había participación de nosotros, y mientras más intimidatorio era, pues menos nos animábamos a hablar. Y luego se levantaba y decía, pues no vuelvo a darles clase, me voy de este salón, y se salía enojado. Luego ya nosotros nombramos una comisión de 2, 3 para ir a decirle, maestro, es que mire, guara. Y total, la primera vez sí nos alarmó, pero después era un show que nos hacía casi cada semestre, entonces ya estábamos acostumbrados a ir a rogarle que por favor no nos desamparara y todo lo demás. Bueno, por azares del destino, su esposa muere, no está muy cómodo en Chihuahua.
Se vino aquí a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuando era rector el licenciado Silveira, allá por los años 80 más o menos. Y aquí, bueno, pues influyó de manera importante en este proyecto que dijo el doctor Ordóñez de apertura de la maestría, y toda la vida estuvo pues dando clases en distintas carreras, sobre todo en Derecho, o bien en la maestría en Filosofía, en sus áreas. Y fue un hombre pues que tuvo un impacto importante, un impacto que contagió, digamos, a buen número de alumnos en sus inquietudes de ese tipo, ¿no? Entonces, no les cuento más del maestro Ferrogay, ¿no? Porque pues, hay muchas anécdotas, muchas cosas, pero sí es un hombre cuyo paso por aquí, por las filas universitarias, fue un hombre que dejó huella, que impactó, que generó, pues, de alguna manera, escuela en el arte de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo yo decir a ustedes de esto, de la filosofía? Pues algunas cosas, nunca me he dedicado totalmente a ella, pero de alguna manera he andado alrededor de esas cosas. ¿Para qué sirve, pues, o para qué podemos decir que nos sirve o nos puede servir la filosofía, ¿no? Tratando de responder un poco aquella pregunta que no supe qué decirle a mi papá cuando me intimidó diciendo ¿para qué sirve eso, no? Un crítico inglés de finales del siglo XIX, 1880, 90, por allá, crítico literario, Walter Pater, que tiene estudios sobre Grecia y sobre Epicuro y estas cosas, decía más o menos esto, y creo que nos puede servir un poquito para agarrarnos pues del andamiaje de la disciplina filosófica. Decía que había una meta, dice, que tenía una meta. Dice, comprender la unidad en la variedad, descubrir el cosmos, un orden que satisfaga nuestra alma racional, debajo y en el interior del caos aparente. He aquí el comienzo hasta el fin, el propósito invariable de lo que llamamos filosofía. ¿Qué entiendo yo que nos quiere decir este hombre con eso? Que con la filosofía lo que debemos es tratar de buscar explicaciones de las cosas, explicaciones de múltiples aspectos, ¿no? Tanto de cosas concretas como de cosas totalmente abstractas, ¿no? Decía un historiador de la filosofía español, también de esos años, de fines del 19, de apellido San Martín, si mal no recuerdo, que decía él que la filosofía estudiaba las ideas, decía, y que idea que para la vida no sirve, decía, ni es idea, ni es filosofía. Yo no sé si tenga él o no tenga razón, ¿no? Pero son cosas que pueden ser útiles. ¿Qué podríamos decir si ustedes van a estudiar, algunos de ustedes van a estudiar filosofía, bien sea con alguna materia o bien sea ya como de manera profesional en alguna maestría o en algún doctorado? ¿Qué les podría yo decir? Que hay que tratar siempre de buscar explicaciones de las cosas, incluso de aquellas que parecen estar ya totalmente arregladas y finiquitadas. Un estudioso de la filosofía antigua, un alemán, si mal no recuerdo, de apellido Frieslander, era especialista en Platón, pero al referirse a otro filósofo antiguo, a Heráclito, decía que él andaba buscando la armonía oculta en las cosas. ¿Y qué quiere decir esto de la armonía oculta en las cosas? De que aquello que parece claro siempre tiene en su seno algo que la va a negar
o que la va a poner en crisis. Voy a ponerles un ejemplo con algo muy concreto, con algo que estamos viviendo, porque esa es otra de las cosas importantes, ¿no? De estar tratando de analizar lo que vivimos, lo que estamos transitando. Lo más difícil que hay es analizar los tiempos que nosotros vivimos. Voltear hacia atrás 40, 50, 60, 100, 200, 1000 años atrás es relativamente fácil porque ahí está la cosa y hay que buscar pues, archivos, piedras, herramientas, lo que sea que nos permitan explicar cómo vivían aquellas cosas. Pero ahorita, en nuestros tiempos, la pregunta es, bueno, ¿y hacia dónde se dirige el desarrollo o el destino de este país? Hay una serie de indicadores. Es muy difícil explicar y lo más probable es que nos equivoquemos o que nos acerquemos solamente a parte de las cosas que se van a proyectar. Entonces, les decía, en esto de la armonía oculta en las cosas, veamos un ejemplo. El problema de la famosa democracia. Ya sabemos que nació en Grecia, en Tito, no nos vamos a meter por ahí. Pero, sin embargo, sería importante por el momento detectar algo que es sustancial. ¿Cuál es, desde el origen, el valor más intrínseco, el valor de los valores, de las cosas más importantes de la democracia? Gracias aquí al doctor Ordóñez, hace como unos 2 años más o menos, él me recomendó un librito de Luis Gil, sobre la censura. La censura en la antigua Grecia. Un librito muy útil. Y eso me llevó a buscar, con la guía de ese escritor, pues dónde estaba la esencia de la famosa democracia. Y ahorita les voy a leer un cachito de eso. En una de las tragedias llamada Las Fenicias de Eurípides, hay un diálogo entre una madre y su hijo, que estaba desterrado en otra ciudad. Y la mamá le pregunta, le dice, ¿qué es el estar privado de la patria, hijo? Le dijo. O sea, ¿qué significa estar fuera de tu ciudad? Tal vez es un gran mal, le pregunta ella. Él le contesta, el más grande de los males. De hecho, es mayor que lo que yo pueda expresarle al respecto. ¿Y cuál es el rasgo? Le pregunta ella, ¿y cuál es el rasgo esencial? ¿Qué es lo más duro de soportar para los desterrados? Y él le contesta, dice, un hecho es lo más duro, dice. El desterrado no tiene libertad de palabra. Eso que dices es propio de un esclavo, no decir lo que piensa. Con esto lo que nos está diciendo, que lo más importante, lo esencial de un régimen de convivencia, en este caso la democracia antigua, lo más es la libertad de expresión, la libertad para decir lo que uno siente y lo que uno piensa, que esa es, digamos, la esencia de lo que sería un régimen democrático. Entonces, pero si la democracia es eso, más otros atributos, ¿no? Libertad de expresión, libertad de manifestación, igualdad, etcétera, ¿podrían ustedes imaginarse que dentro de esta cosa de igualdad, de derechos de hablar y demás, llamada la democracia, ahí mismo se gesta lo contrario de la democracia, que sería un régimen totalitario? Hay una serie de pensadores,
Isaiah Berlin, señor Talmon de los años 50 del siglo pasado, hicieron una serie de indagaciones y de estudios para encontrar lo que estaba oculto dentro de la democracia. Y se encontraron que lo que estaba oculto dentro de la democracia eran los regímenes antidemocráticos, los regímenes totalitarios. ¿Y cómo lo encontraron? Analizando un concepto central de la democracia, y que nosotros lo tenemos en la Constitución mexicana, en el artículo, si mal no recuerdo, 39 o 38 por ahí, donde dice que la soberanía radica en el pueblo. El pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide, ¿no? Y si ustedes logran hacerse representar como lo que es la soberanía, esa soberanía los lleva a veces a tomar una serie de medidas que van a ser sojuzgadoras de la democracia. ¿Qué es lo que pasó en la Unión Soviética? ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? ¿Qué es lo que pasó en Cuba? ¿No? Y en fin, que pueden suceder otras. Si ustedes logran liderazgos sociales y hacen que ese liderazgo opine y diga que ya el régimen ya no dure 6 años, que dure 20, el pueblo lo decide y eso va a ser. Pero además, que ese que dure 20 años, que dure otros 20 hasta que se muera. ¿Por qué? Porque el pueblo es soberano y decide lo que él quiera. Y en esa frasecita está escondida y anidada lo que puede ser la negación de la democracia. Ahora bien, hay un poeta actual, colombiano, de apellido Fajardo, Carlos Fajardo, si mal no recuerdo, que sostiene una idea interesante. Y él dice que nosotros no vivimos en una democracia, que vivimos en una hemocracia. Quítenle la D. Y al decir que vivimos en una democracia se refiere con el emo a las emociones, que lo que tiene el poder son las emociones, y quien controla las emociones de la comunidad, del colectivo, es el que impone la forma de vivir el régimen existente, ¿no? Entonces, en los sentimientos de las comunidades hay mucho que investigar, hay mucho que hurgar, pues, para encontrar explicaciones sobre las cosas. Y así como eso, hay un montón de temáticas y demás, ¿no? Gracias al doctor Ordóñez, que me prestó aquel librito, pues a mí me dio la curiosidad de buscar en todas las tragedias y en todas las comedias expresiones que nos den, pues, una cierta explicación de qué es la democracia. Entonces, así que al doctor le agradezco mucho ese tipo de cuestiones. Para no cansarlos, y no lo encuentro aquí porque no sé por qué, quiero leerles a ustedes, aquí está, a propósito de esto de la famosa democracia que nació en la antigua Grecia, en circunstancias que podríamos un día platicarlas, ¿no? Que no era, en el fondo no eran tan, lo que entendemos hoy por democracia, no eran tan democráticos los antiguos griegos. Nomás imagínense ustedes, brevemente. La antigua Atenas se considera que tenía una población más o menos, fluctúan las cifras, pero entre 400 y 500 mil gentes. O sea, como la tercera parte de Ciudad Juárez, ¿no? Más o menos, la población. El territorio era un territorio, imagínense un pastel ustedes con alrededor de unos 50 kilómetros de extensión. De aquí a Samalayuca, una cosa así. Entonces, eso era la antigua Atenas. De esos 400 mil habitantes, se estima que había
pues unos 50, 60,000 hombres libres, es decir, los únicos que podían participar en la vida pública, tomar decisiones. Se estima que había unos 250,000 esclavos, que esos no tenían derecho a absolutamente nada, ¿no? Se estima que había unos 50,000, más o menos, metecos, es decir, ciudadanos, hombres libres, que eran de otras ciudades, pero que no podían participar en política, como este hijo de la señora que estaba desterrado. Y el resto, 100, 150,000 gente, pues eran mujeres y niños. De tal manera que la famosa democracia griega estaba basada en una comunidad minoritaria, no de la mayoría. Lo que entendemos hoy por pueblo, esa es otra cosa. Entonces el demo, en la antigua Grecia, demo no quería decir pueblo. El demo era una división territorial de la ciudad, estaba dividido en 10 distritos, o 10 colonias, digamos. La Chaveña, Altavista, en fin, qué sé yo. Y a cada distrito en el que estaba dividido se le llamaba demo. Y dentro de ese demo solo podían hacer política los hombres libres, los demás no. Entonces, ¿quién tradujo después como demo? Identificándolo con pueblo, bueno, pues ese ya es otro asunto. Pero no ha habido sociedad más antidemocrática que la democracia griega, ¿no? Para empezar. Entonces ahí es este detalle. Bueno, pero aún así, bueno, pues ya se derivó en lo que hoy entendemos y eso es lo importante, es lo que nos debe tener contentos. Pero algunos de ustedes, por ejemplo, ojalá, si van a seguir territorios de la filosofía, pues yo les voy a dar aquí algunas pistas de temas que se pueden trabajar, temas que se pueden investigar, aparte de los que ya hemos comentado. Y centrándonos específicamente en el asunto de la democracia, hay varias preguntas que desde la antigüedad hasta nuestros días requieren respuestas y seguramente seguirán esas preguntas con los años buscando más explicaciones. ¿Y por qué me centro en esto de la democracia y en estas cosas? Porque México está hoy viviendo una modificación en la forma de gobernar. Estructuralmente sigue siendo lo mismo de anterior, pero en las formas de gobernar, en los discursos dominantes de la política, ¿no? Hay una serie de novedades que merecen tenerles atención. Y como aquí estamos viviendo, y lo que se haga o no se haga en este país va a ser algo que va a estar presente en nuestras vidas los próximos 80, 90, 100 años que nos toque vivir, una cosa así, ¿no? Entonces, por eso hay que prestarle atención y por eso me centro yo un poco en llamar la atención en el asunto de la democracia, en la forma en que convivimos, en las reglas en las que participamos en la vida social. Entonces, preguntas que están ligadas a este asunto de la democracia desde sus orígenes hasta nuestros días. Una, ¿es posible que el pueblo pueda gobernarse a sí mismo? Hacemos elecciones cada 3 años, cada 6 años, una cosa así. Nombramos a un gobernador, a un presidente de la República, lo que ustedes quieran. Pero eso garantiza que sea el pueblo el que se esté gobernando a sí mismo. Se delega el poder en una persona o en un grupo de personas. Pero esa delegación ¿es satisfactoria o no es satisfactoria? Segunda pregunta. ¿Cómo puede el poder del pueblo soberano ser ejercido realmente por el pueblo? Las elecciones es un mecanismo. Las exigencias de transparencia son otro. Las contralorías son otro. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer? Garantizar que se está satisfaciendo eso. Tercera, el pueblo elige siempre a los mejores
cuando elige a sus gobernantes? ¿Realmente elegimos a los mejores o a los más hábiles y más truchas? Los gobernantes elegidos por el pueblo gobiernan respetando la voluntad popular por el bien común o persiguen sus propios intereses. Otra pregunta. ¿Cómo evitar que los gobernantes escogidos por el pueblo usen el poder para convertirse en una oligarquía e instaurar una autocracia enmascarada por la demagogia? Una más. Es necesario concentrar el poder en manos de un líder para asegurar al país una gobernabilidad rápida y eficaz en una democracia. Otra. ¿Cómo evitar que el pueblo confíe el poder a un líder solo porque lo ha seducido, adulándolo, haciéndole bonitas promesas y asegurándole un futuro radiante? Aquí oímos todos los días decir que tenemos un pueblo sabio. ¿Realmente el pueblo mexicano es un pueblo sabio? ¿O el norteamericano, que tienen a este animal ahí entronado en la presidencia de la República, ¿no? Es decir, este tipo de situaciones. Entonces ahí hay pues un terreno amplio de trabajo, un terreno amplio de indagación, un terreno amplio de búsqueda de explicaciones. Lo que necesitamos nosotros son explicaciones de las cosas, ¿no? Tener una idea de hacia dónde se dirigen nuestros pasos. ¿Para qué? Para participar. Y no solo en todo el gobierno federal, estatal, municipal, en nuestra universidad misma. ¿Qué nos está dando? Y ya más concretamente, ¿no? Lástima que no vino Ulises. Las bibliotecas tienen los recursos bibliográficos necesarios para la enseñanza que yo estoy teniendo. ¿Cuánto le están metiendo a las bibliotecas? ¿Cuánto se está comprando de libros o de accesos a fuentes remotas? Dado que ahora es muy importante ese tipo de circuitos. Esa es la cuestión de participar, de estar inquietos, ¿no? Y esa era una de las cosas más importantes que siempre nos estaba recalcando el maestro Ferrogay, ¿no? Que participáramos, aunque estuviéramos equivocados, pero participar. Ya tendremos tiempo de corregir, ya tendremos tiempo de enmendar las cosas. Lenin, ustedes saben quién fue Lenin, ¿verdad? El líder de la Revolución Rusa. Tenía una frasecita que decía que hombres que no cometan errores no ha habido, no hay, ni los habrá nunca. Lo importante es corregirlos a tiempo. Lo importante es enmendarlos. Ahora vigilen ustedes todos los días. No les voy a sugerir el castigo de ver las mañaneras todos los días. Pero cuando el hombre se equivoca, corrige. Hay disposición para corregir. No hay nada peor para el destino de las personas o de las sociedades que dejarse llevar por líderes con ideas fijas. Las ideas fijas no conducen siempre a callejones sin salida. Entonces, pues no sé qué más decirles. Les podría inventar un montón de cosas, ¿no? Contarles chistes también. Por ejemplo, hay un cuentecito muy bonito de Hans Christian Andersen, que tiene como un título no formal, pero los trajes del emperador. Un cuentito de 5 o 6 hojitas. Léanselo. Se le conoce coloquialmente como El rey va desnudo. Léanselo. Y es un cuento que tiene mucha enseñanza, muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, bueno, si quieren,
establecemos un diálogo, una cosa así, no sé cómo esté planeado esto, pero estoy a sus órdenes, pregunten lo que quieran, hasta recetas de cocina, también. No sé, doctor. Sí, preguntas, comentarios. Laura. Doctor, ¿existen líderes sin ideas fijas? Sí, cómo no. Sí, y llegan a liderazgo. Sí, llegan. Lo importante es corregirlas, modificarlas, ¿no? Todos nos equivocamos, todos hacemos. ¿Quién sería un líder sin ideas fijas? Mire, así en concreto yo creo que, por ejemplo, Gandhi pudiera ser uno de ellos. O sea, gente que cambia, que se va adecuando a las circunstancias, ¿no? A las modificaciones. Otro líder así importante, Churchill, por ejemplo. Churchill. Sí. Todos tenemos ciertas ideas fijas, ¿no? Que se convierten en actitudes, ¿no? Pero que tienen la capacidad de modificarlas cuando las circunstancias lo acomodan. Por ejemplo, a propósito de Churchill. Churchill era un hombre, él fue el que acuñó la frase aquella de que en la Unión Soviética había un telón de acero. Era anticomunista, pero no tuvo el menor empacho en reunirse con Stalin a platicar para enfrentar a otro más peligroso que era Hitler, por ejemplo. A ese tipo de circunstancias no dejó de ser anticomunista, pero se replegó el tiempo suficiente para resolver otra situación y luego continuar con sus cosas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Gracias. A mí me pareció muy interesante lo de la democracia, porque siento que se puede ligar también como con una especie de sentimiento religioso, o sea, no nada más claro. emocional, sino como religioso. Claro. Y el pueblo mexicano es un pueblo religioso. Pero nomás vean ustedes, el 12 de diciembre creo que fueron como 15 millones de mexicanos, unos hasta con sangre en las rodillas ahí a rogarle al lienzo que alguien pintó por ahí, ¿no? Pero que expresa pues una fuerza que mueve a la gente a hacer cosas por convicciones, por lo que sea, ¿no? Entonces, el pueblo mexicano, nosotros tenemos una gran disposición para escuchar discursos redentores que nos van a resolver las cosas de una manera fácil y sencilla. En general se da en todos lados, ¿no? Pero nosotros como que es algo profundo, algo que está allí muy, muy, muy arraigado, este tipo de sentimientos, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que merecen también muchas explicaciones, ¿no? Porque la religión no solo son religiones ligadas a divinidades, a cosas, también hay religiones políticas, o sea, pensamientos políticos que estiman tener la verdad y sobre eso fue, por ejemplo, lo que pasó en la Unión Soviética, ¿no? Convirtió la teoría revolucionaria, leninista y demás en la verdad absoluta del mundo y por ahí se van las cosas, ¿no? Entonces, ¿a dónde lleva eso? A la intolerancia, que es otro de los grandes principios que conforman lo que debe ser una verdadera democracia, una verdadera forma tranquila de vivir, el principio de la tolerancia. Tolerar al que no está de acuerdo con nosotros, tolerar al que nos critica, de la misma manera que le exigimos al otro que me respete a mí, ¿no? Entonces hay un punto ahí de comunidad o de comunión, el mutuo respeto de las cosas, ¿no? Que ese es otro de los grandes principios. Y discursos sobre la tolerancia hay varios. Uno de los más famosos, yo les sugeriría también que se lo leyeran, es el de John Locke. En inglés, Locke, L-O-C-K-E, John Locke, discurso sobre la tolerancia. Pero también Diderot tiene otro, y hay varios.
Pero lo más importante de todo eso es que leamos eso o no lo leamos, que seamos tolerantes. Don Ricardo. ¿Es posible que existan las condiciones necesarias en la historia de la humanidad para que un pueblo en su conjunto sea sabio? ¿Sea qué, perdón? Sea sabio en su conjunto. Sabio. Híjole, esa pregunta, como decía el doctor IQ, es de los 64,000 pesos. Ahorita les explico quién fue el doctor IQ, a los jóvenes sobre todo. Mire, yo pienso que es, no sé si se llegue a sabio, pero sí a tomar decisiones adecuadas, ¿no? Yo creo que es gradual. Yo creo que es un camino de adelante y luego dar brinquitos para atrás y luego seguir caminando, ¿no? Es esto de los errores, ¿no? Porque si vemos nosotros, por ejemplo, al mismo pueblo mexicano, ¿no? Nosotros vivimos una etapa prácticamente de dominancia de un partido político desde los años de 1929 hasta los años 80, más o menos. El régimen del PRI, un solo partido, ¿no? Pero empezó a perder el PRI elecciones, ¿no? Y gran parte de la población empezó a corregir, ya no a dejarse llevar por aquello, sino a buscar otras opciones. Entonces, de tal manera que ahorita tenemos ya entre nosotros una serie de valores de tipo conductual político que no se tenían antes, ¿no? Respeto al voto, derecho a hablar, aunque puede haber fuerzas que quieran sofocar eso, ¿no? Pero hay una serie de principios, hay una serie de bases importantes, el respeto a los derechos de ustedes, de las mujeres, en fin, una serie de cosas que se han ido avanzando. Eso no quiere decir que no haya retrocesos, que no haya momentos en los que se vulneren, pero que eso ya se convierte en algo que fue adquirido. Si entendemos por eso el ir adquiriendo una cierta sabiduría, una cierta forma sabia o prudente, vamos a decir así, de conducirse, pues a lo mejor sí, pero yo creo que tendremos siempre desviaciones, deslices, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues tener confianza en que las cosas van a mejorar, aunque a veces se desespera uno y dice, pero bueno, por ejemplo, cosas que casi no suceden en este país, pero que empiezan a suceder, lo del niño de Torreón. En Estados Unidos ya no nos sorprende, ¿no? Es más, que hay montones, ¿no? Pero acá como que empieza, ¿será eso que va a continuar? No lo sé, digo, ¿no? Pero son cosas, pues, terribles, ¿no? Sí, en este sentido que usted mencionaba ahorita de las ciertas bases que componen la democracia, me suenan mucho al texto de Robert Dahl, ¿no? de la poliarquía. ¿No sería mejor o no sería más correcto o atinado llamar a los regímenes en los que vivimos, que no son democráticos en tanto, porque, como menciona Dahl en ese texto, ¿no? La democracia siempre tiende a ser utópica, ¿no? Porque siempre queremos ponerle atributos y atributos. El pueblo no está conforme con lo que se vive como democracia, ¿no? Entonces, si tenemos algo, bueno, pues ahora hay que agregarle esto otro para que sea democracia, ahora sí. Y ya lo tenemos, ok, entonces hay que agregarle esto otro. Entonces Robert Dahl atribuye eso a que los regímenes en los que vivimos realmente son, más que democracia, son poliarquías, ¿no? Sí. Sí, y claro, nunca van a ser perfectas, ¿no? Es indudable, pero mire, dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y eso es una gran verdad. Nosotros, hasta antes de López Obrador, teníamos un régimen, pues con un Instituto Nacional Electoral más o menos independiente, ¿no? Con una serie de organismos autónomos, el Banco de México, qué sé yo, la Suprema Corte de Justicia, en fin, organismos que sirven para compensar. Hay una tendencia natural en el ejercicio del poder para que en el poder ejecutivo sea cada vez más fuerte, absorba a todos los demás. Y nosotros teníamos
una serie de mecanismos, de organismos que compensaban esa tendencia a la concentración del poder. Bueno. Y no estábamos conformes y les echábamos todo tipo de latigazos a esos organismos. Pero llega este hombre y empieza la captura de esos organismos. De tal manera que se tiende a elevar el poder de la persona por encima de las instituciones. Y ahora todos nos estamos, no todos, ahora hay toda una corriente de opinión que defiende la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la autonomía del banco, la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, en fin, de otros organismos. ¿Por qué? Porque hay un intento de socavar la independencia y someterlos a un poder ejecutivo. En ese sentido, pues, esa poliarquía que teníamos no nos satisfacía, pero ahora que hay el riesgo de disminuirla, estamos viendo el valor que tenía ese tipo de cuestiones. Que le digo, siempre en todos los poderes ejecutivos hay la tendencia a concentrar el poder. En este caso, en el que tenemos hoy, quizás es un poquito más agudizado, pero igual sucedió en el régimen anterior, ¿no? Con cierta medida, ¿no? Pero bueno, pues así nos toca vivir, nos va a tocar vivir en regímenes que no son perfectos, ¿no? Pero que hay que buscar la forma de en que sean lo más equitativo posible. Por ejemplo, otra cosa que es de todos los días, las prácticas del crimen organizado, tanto en materia de tráfico de drogas como extorsión y secuestros. Y hay una serie de bandas que circulan por todo el país, ¿no? Y que de alguna manera actúan como si tuvieran cierta soberanía en el asunto, ¿no? El Estado mexicano hasta ahora ha sido incapaz de, ya no digamos acabar con ellos, porque difícilmente se va a acabar, pero decide sofocarlos, de controlarlos, de someterlos. Es como estar en Estados Unidos. En Estados Unidos hay bandas, hay delincuencia, pero que están de alguna manera controlados, ¿no? No como aquí, que nos andamos matando en las calles. Allá no. Allá hay una serie de valores entendidos con los delincuentes. Bueno, ok, sigue tu cosa, si te agarro te meto al bote, pero no me andes matando gente en la calle. Y eso es algo que se aprendió. Lo vemos en las películas, en los años 20, en los años 30, Al Capone, Dillinger, etc. Era más o menos parecido a lo que tenemos hoy en México. Pero llegó un momento en que eso se aplacó, se controló, desaparecieron las bandas criminales. No desaparecieron. Simplemente que hay ciertos valores entendidos. Hasta ahí llego y no puedo traspasar eso porque me va a ir mal. Es lo que queremos que pase en México, como estaba antes en México, antes de que se descompusiera la cosa, ¿no? Entonces, así vamos a vivir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que exigir? Pues que en este país solo haya un organismo que controla el uso legítimo de la fuerza, el Estado, no los delincuentes. Pues reflejo de eso, pues, ¿cuántos días hace que mataron a un muchacho de la uni? El atleta, este joven. No sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo. Y como él habrá muchos más, espero que no nos toque ninguno de nosotros. Adelante, cuando quieran. Bien, ¿quién más? Son dos preguntitas. Ay, perdón. La primera es, entonces, ¿estaría negando que hay algún pueblo democrático? O bueno, la inexistencia de algún pueblo democrático. Y la segunda es, ¿no podría ser entonces, mejor dicho, que esa es la democracia ahorita que traía el ejemplo griego? O sea, creer que el pueblo está teniendo acuerdos, y aunque se tolere a sí mismo las demostraciones de que no están de acuerdo, aún así se está ejerciendo otro tipo de decisiones.
Por ejemplo, el caso mexicano, con los pueblos indígenas, que ahí no se reconoce cuando no están dentro de la nacionalidad mexicana, pues de todos modos se toman decisiones acerca del pueblo indígena. Es una suposición, no afirmación. No, es que lo que la segunda parte que dijo usted tiene razón. Esa es la forma de vivir. Lo que hay que estar pendientes, o sea, lo ideal de que el pueblo, para empezar, no es posible que todo el pueblo participe en todo. Somos muchos, estamos distribuidos en todos lados. Entonces sí se requiere delegar facultades y poderes de ejercicio a ciertos sectores o a ciertas gentes. Lo importante es que tengamos los mecanismos de vigilancia suficientes para cuando haya excesos, llamar la atención. Mecanismos de transparencia que nos expliquen por qué las cosas y que no se hagan cosas ocultas. Pero esa es la esencia de la vida democrática. Tener una serie de facultades y de derechos, y hay que estar constantemente vigilándolas. Permanente vigilancia para evitar los naturales e inevitables excesos a los que tendemos a caer los seres humanos. Entonces, bueno, pues de alguna manera esa es la forma en que nos va a tocar vivir, no nomás así de una manera, digamos, utópica, ¿no? Bonita, etcétera. No, pues es de ejercicio diario, ¿no? Entonces, pues yo si no hay nada, les agradezco lo más que... Vargas. Vargas. Bueno, sí, nada más. Bueno, en todo este contexto de ideas de la democracia en general, en la historia y nacional, ¿qué hay con Chihuahua? ¿A dónde va Chihuahua? O sea, si podrías comentar algo respecto a lo que vemos en la administración de Javier Corral. Que ahí comentábamos en otra parte que la candidatura de Javier Corral fue impugnada, y en la discusión para si era válida o no su candidatura entraron cuestiones de la democracia muy importantes, como es la equidad, el concepto de equidad, hasta donde cuando se le impugnaba entraba también otro derecho, que es el derecho a participar, a ser electo, que todos tenemos. Y la Constitución de Chihuahua limitaba ese derecho, y el tribunal entonces discute dos temas importantes, decía la democracia, la equidad y el derecho a participar. Y en torno a eso se decidió y fue válida, para bien o para mal. Sí. No sabemos, y yo creo si algo podrías comentar en torno a hacia dónde va Chihuahua, y si quizá podemos esperar un regreso del PRI después de... Bueno, si yo supiera dónde va Chihuahua, yo me lanzaba de candidato. Aunque hay un precepto en la Constitución de Chihuahua que impide que yo acabo de, ya pasé los 70 años, que impide que más de 70 años no puede ser candidato a gobernador, lo cual afecta a los derechos humanos. Es peleable, así que todavía tengo esperanza. Es muy difícil efectivamente ir a ver hacia dónde van las cosas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en cuanto si está liquidado o muerto el PRI, yo no creo que ningún partido esté liquidado, No, yo no sé si en algún futuro vaya a renacer o a refortalecerse el PRI o el PAN o algún tercero o algún cuarto, ¿no? Aquí lo importante es que sepamos nosotros mantener, ¿no?, el derecho a participar de todos independientemente de quién sea, y que cada quien se la rife en la vida política, en la lucha social, y que cada quien vaya optando por sus preferencias, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? La verdad no tengo claro. Pero sí sería saludable y bueno que todos empezáramos a pensar que es importante para el porvenir, no solo de Chihuahua, sino de todos los estados y
y la forma equitativa de vivir en una república que se supone democrática o más o menos democrática o bien democrática como la mexicana, es muy importante que haya todo un rediseño de la coordinación fiscal entre la federación y los estados. En la forma en que está actualmente, es un país centralizado, donde la federación tiene la voz cantante y los estados están sometidos al poder federal, ¿no? Y eso no se ve que tienda a cambiar. Eso sí sería un cambio profundo, estructural, fundamental, ¿no? No sé si lo tenga, no creo que lo tenga concebido López Obrador por la concentración que está promoviendo, pero ojalá lo hiciera, él o el que sea, pero sí es necesario esto. Y si yo fuera candidato a gobernador o el que fuera candidato a gobernador, yo le diría hay que poner como punto central, buscar una nueva coordinación fiscal con la federación, nuevos principios, nuevos valores, ¿no? Así que bueno, cuando menos por ahí, cuando menos empujarla por ahí, ¿no? Como todo un libro, La censura en las democracias o algo así era el título, ¿qué opina de la demanda del gobernador al diario en El Paso? Mire, usted sabe que entre el diario y el gobernador hay una guerra mortal. ¿Por qué? Yo leí algo, no estoy muy enterado. ¿Por qué demandó en El Paso? Porque seguramente esa nota salió en el diario del Paso. Entonces, para que prospere, tiene que ponerla allá. Yo no soy abogado, pero me imagino que es por eso, por lo que la puso en El Paso, porque debe haber salido en el periódico El Diario del Paso. Entonces, con esos tecnicismos jurídicos, yo me imagino que si la pone aquí, van a decir, bueno, pero es que eso no fue en México, fue en otro país, y ese tipo de cosas, ¿no? Y y no sé ni a qué se refiere la nota, yo no estoy enterado ni a qué se refiere, cuál es el contenido que le molestó al gobernador, qué publicó el diario, yo no sé la verdad. Parece que la demanda sobre difamación, que el predio que está encima de su casa lo adquirió de mala manera, es lo que... y el gobernador dice que no, que lo hizo de manera legal, pero parece ser que la nota o la demanda, la contrademanda o la respuesta del diario pudiera ser que el gobernador tiene nacionalidad norteamericana, a la cual no ha renunciado, y le impide ser gobernador esa situación. ¿Y si tendrá nacionalidad? Yo no sé, la verdad. Yo tampoco, pero no sé. Yo no sé. No sé, sí. Pero mire, la doble nacionalidad ya está integrada en México hace muchos años. Sí, pero tendría que renunciar. Sí. No sé, la verdad. Del lado americano, igual, o del lado mexicano, tendría que tener solo la nacionalidad del que es puesto público. Pues entonces lo mismo le puede pasar a Bonilla de Baja California, ¿no? Que también es doble nacionalidad, hasta donde yo sé, pero no sé la verdad. Ahí no, ¿qué le puedo decir? Pues ni enterado estaba del contenido del asunto, pero en cuanto al predio, pues es algo que tiene que dirimir en los juzgados aquí, ¿no? Si fue chueco o derecha la adquisición, pues eso, en un momento dado pues, tendría que dirimirse aquí, no allá. Pero eso yo lo enmarco en una guerra que hay allí entre el gobernador y el diario desde el origen. Y creo que va a continuar, no va a parar. Bueno, una última pregunta, comentario. O si no hay eso, una oferta. Miren, yo estoy en la mejor, para que lo sepan ustedes por si necesitan, si lo quieren. Yo ya me jubilé aquí en la universidad, acabo de jubilarme ahora en enero, pero yo voy a seguir viniendo a participar en clases y en todo eso, porque pues para no estar como maceta ahí en la casa, estorbando en los pasillos, ¿no? Pero si alguno de ustedes requiere alguna orientación, algún apoyo explicativo para una tesis o lo que sea, con mucho gusto estamos en la mejor disposición a través de ellos o ahí en la biblioteca. Yo voy a estar en un pequeño cubículo ahí en la biblioteca, estamos a sus órdenes allí para lo que sea necesario, ¿no?
Y cualquier duda, pregunta que tengan, si no, les damos una explicación, y si no hay explicación, pues les inventamos algo, pero de hecho se divierten, eso sí. Que ni qué, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, el maestro Carlos Urani Montiel no nos va a poder acompañar el día de hoy. Entonces, para cerrar la sesión del día de hoy, voy a leerles un pequeño texto que preparé, que he titulado sobre la investigación filosófica. Miren, hay un problema endémico en el Estado que se relaciona con los programas de filosofía. Por circunstancias que honestamente todavía no llego a comprender a cabalidad, es muy difícil que se produzca investigación en nuestro Estado, investigación filosófica. A la fecha es prácticamente nada lo que se ha producido en el contexto de los posgrados de filosofía que ha habido en el Estado. Entonces, nosotros en el doctorado en filosofía tenemos una gran responsabilidad para generar nuevo conocimiento a través de las tesis. Bueno, pues una pregunta que me parece a mí fundamental es, pues, ¿qué es la investigación filosófica? Si las tesis se desarrollan a partir de investigación, bueno, pues ¿qué demonios es la investigación filosófica? Con estas palabras que les voy a leer, no quiero resolver un problema o una polémica que tiene siglos sin resolverse, porque no hay una respuesta definitiva a este tema, pero sí me gustaría poner sobre la mesa algunas consideraciones tomando en cuenta el contexto en el que nosotros estamos y la imperiosa necesidad que hay de generar productos de investigación tangibles, no promesas, no refritos, sino algo tangible. Yo estoy convencido que tenemos la materia prima para generarlo, pero bueno, pues todavía no se han dado los resultados esperados. Entonces, en ese sentido va lo que escribí para el día de hoy. Tal vez la imagen simbólica del viajero sea una de las representaciones más atractivas con que se identifica al filósofo. El caminante observa a su paso animales, asentamientos humanos en el presente inmediato y hasta donde las huellas del pasado se lo permiten. En su andar se enfrenta al clima. Con paciencia recoge minerales y plantas que están al lado de la vereda, recogiéndolas también de prados y montañas. El viajero tiene por necesidad imperiosa moverse, ya sea por el agua y el aire o por la madre tierra. Su pasión lo obliga a buscar una vivencia nueva, a reunir más piezas para intentar entender más del mundo. Gusta de conversar ya con el desconocido, ya con alguien cercano, porque el buen diálogo jamás se agota. El viaje es una figura que ha aparecido ayer y hoy en la imaginería filosófica del Occidente y el Oriente. Para no caer en la trivial referencia histórica que parece acompañar a cualquier pronunciamiento filosófico dentro de la academia, no citaré algunos de los incontables ejemplos de personajes inquietos a quienes el mundo les quedó chico. Solo quiero referir el tema del viaje como una fuente de reflexión y de conocimiento, muy socorrido en nuestra disciplina, independientemente del cariz literario e ideal que se le ha impuesto. Sírvanos la travesía, entendida en términos de matriz generadora de conocimiento, para empezar a hablar de la investigación filosófica. Dejando de lado las polémicas de orden semántico que definen a la filosofía como la herramienta productora de significado de términos, esta discusión tiene mucho tiempo de si la labor de la filosofía consiste en definir y revisar las definiciones y volver a revisarlas, no porque no sea una polémica o una discusión
importante, sino porque este no es el espacio para discutir ese asunto. Dejando de lado las polémicas de orden semántico, quisiera proponer como hipótesis de mi disertación el hecho que la filosofía busca establecer principios generales capaces para explicar el funcionamiento de las cosas, un poco lo que comentaba el maestro Lau hace un momento. No solo se revisa qué sentido tienen las palabras, sino cómo operan esos nombres cuando componen un discurso, qué redes integran y cómo interactúan entre sí. Verbigracia. El filósofo concentrado en meditar sobre la química o la sociología se dedica a buscar esos resortes capaces de poner en movimiento el aparato constitutivo de cada ciencia, no solo en la manera en que se entienden conceptos como materia, comunidad, comunicación o reacción. Si bien la filosofía escudriña el idioma, su trabajo no se centra en el ejercicio lexical exclusivamente. Se trasciende el análisis de la palabra atómica para construir modelos de un lenguaje vivo, capaz de representar estructuras del funcionamiento de las sociedades, de la naturaleza o el pensamiento. Es tarea de la filosofía encontrar o ensayar lo que produce unidad y el movimiento del mundo, sin distraerse en parcelas o facetas, abordándolo como un todo en incansable dinámica. Aunque no pocas filosofías se han adscrito a una metodología de descuartizamiento de la realidad, imitando el quehacer de la ciencia miope, su naturaleza, la de la filosofía, la lleva a retomar altos vuelos y a pensar en una perspectiva panorámica. Tampoco quiero entrar aquí con el tema de la complejidad y la transdisciplinaridad y todos estos temas. La filosofía ha tenido una visión panorámica desde siempre, no es nada nuevo, nomás que se nos olvida con mucha frecuencia. Lo más conveniente es que el filósofo o el que estudia filosofía tenga conocimiento de muchas cosas. No quiere decir que las tenga, es lo deseable. Luego a veces no las creemos estas cosas. No, pues es que por ósmosis yo voy a aprender ciencias, voy a aprender de religiones, voy a aprender de idiomas, voy a aprender de historia por ósmosis, voy echando unos churros de mota en el jardincito que está aquí enseguida con esto. No, pues es un esfuerzo constante. Se tiene que estar constantemente revisando cosas, se tienen que estar aprendiendo constantemente cosas nuevas. Retomo lo que decía el maestro Lau hace un momento también, de que la filosofía tiene que ser muy escéptica respecto de esas cosas que ya están dadas. Y me parece que la filosofía debe empezar por revisarse a sí misma. Cuando en filosofía nos creemos mucho lo que hacemos, ya valió. Hay una expresión técnica muy bonita, ya torció el rabo la puerca. ¿Sí? En ese momento, cuando en filosofía ya creemos que tenemos el santo grial en las manos, la cosa va muy mal. La filosofía tiene necesidad de revisar temas propios de las religiones también, a pesar de que sus entrañas sean incomprensibles para el no creyente. No por eso pierde su condición de campo fértil para nuestra disciplina. Yo que no soy cristiano me acerco a reflexionar sobre una serie de cuestiones de orden cristiano, me voy a acercar a esas condiciones con una serie de prejuicios. ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? Bueno, hacer explícitos los prejuicios. Saber que nos acercamos con una serie de ideas preconcebidas. Su investigación representa un verdadero desafío para los no creyentes, quienes deben recurrir a la imaginación y contener el escepticismo, quizá hasta el desprecio, por una serie de prácticas y actos de fe,
como para quienes también abrazan creencias específicas, obligados a anteponer instrumentos de reflexión a dogmas y oponer resistencia a dejarse llevar por la revelación. En este campo de nuevo surge el interés primordial de la filosofía, a saber, lograr caracterizar los mecanismos que hacen del rito un acto sagrado y positivo, a la vez de ser simbólico y alegórico. Para el creyente el ritual tiene una dimensión positiva. Para el creyente lo que se está produciendo en el ritual, eso es. No es como si fuera, eso es. Esto hay que entenderlo para poder reflexionar sobre el rito. La lógica del ritual tiene reglas propias. Cuando la filosofía logra sintonizarse con esa perspectiva excepcional del mundo y las cosas, entonces es cuando podemos visualizar la comprensión de lo que el hombre hace y no de lo que debería hacer. Con esto tampoco me estoy acogiendo a la fenomenología. Este es un tema de sentido común. Según mi perspectiva del tema, la deontología carcome la creatividad filosófica, circunscribiendo su pensar a un medio integrado por entidades perfectas que flotan en medio de la nada. El valor del viaje es grande porque nos hace llenarnos los pies de barro y nos recuerda que todo aquello que aparece por el camino es ajeno y con frecuencia desconocido. Abrimos ventanas a escenarios con tiempos y espacios singulares. En el acercamiento que tenemos a ellas se realiza la vocación filosófica. El conocimiento filosófico derivado de la investigación es en sí una versión de las cosas, acompañada de argumentos capaces de justificar la manera en que se producen las relaciones al interior y exterior del observado. Dicho esquema puede tener un orden impecable. No por ello hemos de aceptarlo solo atendiendo a la coherencia interna. De ser la filosofía esto, sería una fábrica de maquetas lógicas desinteresadas de tener cualquier contacto con el mundo del movimiento. Pienso, por ejemplo, en Kant. Kant construyó un mecanismo lógico aparentemente impecable. Cuando intentamos llevar el mecanismo kantiano a la realidad, nos topamos con muchos problemas. Por ejemplo, podemos estar en desacuerdo con la forma de Walter Otto para establecer los principios teóricos generales en que la iluminación religiosa se produce. Sin embargo, su exposición puede chocar con nuestra mentalidad, lo que nos llevaría a discrepar con él. Es frecuente que en nuestra disciplina se den desacuerdos. Afortunadamente se dan, dado que fomentan el intercambio de puntos de vista e invitan a estar en una actitud de constante reconsideración. Con ello, no quiero presentar a la filosofía como una actividad circular que una y otra vez vuelve a rehacerse sin cesar. Me interesa llamar la atención de ciertas tradiciones que se presentan como la última palabra, siendo a sus propios ojos la solución definitiva de polémicas de antaño. ¿Cuántas veces hemos oído la polémica fulanita de tal que tiene siglos dándose, ya fue resuelta por Perenganito? Esto se viene diciendo, si no me equivoco, desde la época de Descartes. En este tenor me vienen a la mente el neopositivismo lógico, el marxismo, los evolucionismos, algunas teorías de género, el constructivismo, entendido como artículo de fe, o en nuestros trasnochados días, la fenomenología. La fenomenología en Europa ya pasó de moda hace mucho tiempo, pero bueno, aquí todavía lo tenemos como algo muy nuevo. Vista como la filosofía por excelencia dentro de un amplio círculo de especialistas. También me interesa apuntar aquí lo siguiente: la investigación filosófica debe entrar en diálogo, primero que nada, con quien piensa de forma diferente.
Es decir, si un filósofo sostiene que el hombre es malo por naturaleza, lo primero que tiene que hacer es entablar diálogo con quien piensa diferente de él. No menospreciarlo, no ocultarlo, sino debe entrar en diálogo. A mí me parece que esta es una parte capital de la investigación filosófica, argumentar por qué pienso lo que pienso. Y esto tampoco es nuevo. Este era un instrumento que se utilizaba desde la escolástica medieval. Los medievales iban a dialogar con el que pensaba de manera diferente a ellos, concediéndoles toda la dignidad del mundo a propósito de la tolerancia, ¿no? Mucho antes de las sociedades democráticas como nosotros las entendemos, bueno, pues en la Edad Media se iba a dialogar con el que pensaba diferente. La investigación filosófica debe hacer mucho más de esfuerzos de comprensión lingüística, ha de esforzarse por conseguir erudición, sabiendo lo más posible sobre qué se pensó y se piensa en otros lugares y tiempo. Y aquí retomo otra cuestión que estaba planteando el maestro Lau, pero también aquí y hoy. Esta última responsabilidad es muy difícil de concretar, porque casi por inercia en la filosofía académica existe un estado de hipnosis dado por los pensadores pretéritos. Nos fascinamos con Santo Tomás de Aquino o nos fascinamos con Dilthey, con quienes no tenemos aquí, con quien no hay disposición para poder dialogar. Nos gusta irnos a la lejanía. A ellos se les admira creyendo los seres excepcionales capaces de hacer algo imposible para nosotros, producir filosofía propia. Fíjense que hay una inercia muy triste dentro de nuestro oficio. Nosotros nos la pasamos repitiendo como si hacer filosofía propia o hacer filosofía original fuera algo que se produjo antes. Nos la pasamos construyendo anales defectuosos. Voltear la mirada a la reflexión que se hace en nuestro círculo inmediato es prácticamente una exigencia inhumana. Duele e incomoda pensar acerca de temas cotidianos, aquellos que nos pueden afectar o producir angustia, como el tema político, por ejemplo. Esos que tocan fibras sensibles y son parte de la vida diaria. Cuestionarnos si estamos haciendo filosofía en el turno de la historia que nos ha concedido es igualmente desagradable. La investigación filosófica consecuente consigo misma ha de observarse así, sin ser complaciente o ser objeto de su propia lástima. La investigación filosófica debe recurrir a fuentes escritas originales para desarrollar su labor, en la medida que el profesional pueda tener acceso a ellas. No puede pasarse por alto la imperiosa necesidad de conocer la mayor cantidad de lenguas posibles, muertas y vivas. Ello agiliza la mente, brinda inspiración y proporciona más herramientas de comprensión del pensamiento. Sin embargo, la filosofía no se reduce a las lenguas. Es algo muy importante, pero hay algo más además de eso. Aunque nuestro oficio no se reduce a la revisión de textos, sí tenemos que contar con instrumentos suficientes para desarrollar estudios filológicos elementales de las materias en las que el pensamiento es fijado. Es necesario recurrir a distintos soportes para comprender el pensamiento a plenitud. El célebre tratado filosófico es solo uno más de los muchos posibles. La poesía, el periodismo, los libros sagrados, los textos científicos, los manuales didácticos, la propaganda política, las novelas, el cine, los artefactos tecnológicos, las edificaciones, la fotografía, la gastronomía e incluso las tradiciones orales, por mencionar algunos casos, tan solo algunos casos, pueden sernos de gran valía para ensamblar las piezas que componen la manera de pensar de una época o de una comunidad, por supuesto incluida la nuestra. En este aspecto, la filosofía debe emprender una búsqueda incansable que le permita llegarse al mayor número de recursos, es decir, a veces el investigador
tiene que crear sus fuentes a partir de los temas y medios que están al alcance. No quiere decir que nos vamos a inventar obras. Pues, Aristóteles escribió algo sobre los marcianos y no lo inventamos, sino que muchas veces hay que rastrear el contexto que pretendemos revisar o sobre el que estamos pensando y ver en qué medios y en qué esquemas se expresa el pensamiento. Muchas veces esos medios, esos esquemas, esos recursos no son convencionales. Ahí es donde entran las aportaciones filosóficas reales. Si nos la vamos a pasar revisando los trataditos de siempre, que ya han sido muy estudiados, pues a lo mejor encontramos algo nuevo, pero lo más seguro es que no. Esto que les voy a decir se oye muy feo, pero Platón, por ejemplo, ya está muy manoseado. Imagínense cuántas personas le han metido mano a Platón. Por decirles un ejemplo, ¿no? La abstracción es un proceso del que la investigación filosófica ha de cuidarse. Encontrar una visión en sí de las cosas no siempre conduce a buen puerto. Pensar en el estado, la belleza, el conocimiento, la verdad en sí mismas es un buen ejercicio para la imaginación, pero puede resultar en el desarrollo de instrumentos deficientes para el filosofar. Les propongo el caso de la antropología filosófica. Para el que no sepa lo que es la antropología filosófica, es la investigación que hace la filosofía sobre qué es el hombre. ¿Qué tan lejos nos lleva a concebir al hombre en sí, a ese que conserva una naturaleza constante, independientemente de la región y la época donde habita? Existe un hombre en sí, una esencia bípeda que recorre el mundo, un mundo en sí también, para ser coherentes. Considero que la filosofía no puede cancelar las maneras específicas de ser del hombre. En ellas es donde se ha de concentrar sus meditaciones. El hombre idealizado es despojado, del idioma que lo constituye a él y a sus propias inmediaciones. Se le arrebatan creencias y condiciones, la temporalidad que lo hace también fenecer. El hombre es muerte. Si la filosofía se mantiene fiel a sus entelequias, se corre el riesgo de caer en la paradoja de la realidad que se equivoca. Es decir, el fracaso rotundo sufrido por impecables sistemas hechos en el gabinete que osan enfrentarse a la vida de carne y hueso. Así como los hechos no se amoldan a mis ideas, pues entonces los hechos están equivocados. Estamos jodidos. Bueno. Cuando infinidad de variables y modos efímeros, pero tangibles y constantes de ser de las cosas, surgen por doquier, el filósofo, entre comillas, suele negar lo que tiene frente a sí, concluyendo que el medio que lo rodea es defectuoso. Más que soberbia, me parece esta una postura de extrema candidez. La investigación filosófica que pretenda salir de viaje necesita diseñar categorías capaces de adaptarse a circunstancias inaprensibles, dispuestas a captar parte del cambio, la inercia, la contradicción y el absurdo presentes tanto en el plano individual como en el social. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Maquiavelo. Maquiavelo no dijo la política es algo que debe de cambiar, dijo la política es esto. Y empieza a valerse una serie de ejemplos históricos. La política no es lo que debe ser, la política es lo que es. Es complejo describir aquello que hace a la filosofía generar una reflexión una reflexión provechosa. Pero hay un algo más allá de la erudición, de la intuición del mundo en movimiento incansable, de la comprensión de la unidad de la realidad, de la imaginación y de la argumentación sólida. La filosofía ha de apoyarse en una vocación por buscar, en una actitud ante la vida que sea capaz de colocar a su practicante en una condición de observación constante,
comprometiéndolo a pensar por sí mismo sin atender a horarios u ocasiones óptimas. ¿Cuándo vamos a pensar? Pues cuando no traiga broncas, pues nunca. ¿O cuándo voy a hacer filosofía? Cuando tenga tiempo. O cuando no se estén matando en la calle, pues, en fin. El filósofo lo es de tiempo completo. Su oficio no conoce de treguas. La escritura y la academia son solo facetas del pensamiento. En este doctorado estamos reunidos para darle cierta estructura a nuestras ideas, pero sabrán ustedes que la filosofía es mucho más que esto. El llamado de la filosofía es poderoso, inquietante, placentero y molesto a la par. Se filosofa para satisfacer una necesidad muy profunda que a veces solo produce desasosiego y angustia. Algunos filósofos prefieren vivir en medio del malestar, engañándose con el placebo que reza, el ignorante y el inconsciente son felices. Pues como soy filósofo, me mortifico la vida. Bueno, ergo, la automortificación y el tener una vida miserable no los hace ser más auténticos y profundos. Discrepo con esta manera de asumir el oficio. Sin embargo, puede haber tantas filosofías como filósofos sobre la tierra. Muchas gracias. El filósofo de Güemes, por ejemplo. Bueno, preguntas, objeciones, comentarios. Ya todos se van a inscribir en el doctorado. Sí, todos. Sí, sí, Laura. La primera para que sigan. Tú pides, creo que una reflexión crítica de todos estos jóvenes acerca de su momento y convertirlo en su pensamiento y vertirlo de una manera filosófica y creo que es algo muy difícil porque aquel que está inmerso en el mundo en que ellos viven, por ejemplo la tecnología, que para mí ya es una cosa así como muy rara, ellos no, para ellos es algo cotidiano. Entonces para alguien que está inmerso en un mundo en el cual vive, en el cual hay mitos pero que no se reconocen precisamente por estar inmerso en ese mundo, ¿no crees que es sumamente difícil hacer una reflexión crítica tanto como lo crees tú y llegar a una investigación filosófica de su momento? No es por eso más fácil que se hacen las investigaciones filosóficas de un momento anterior, basándose en lo que se escribió. Yo pienso que esa es la ley del menor esfuerzo. Sí, definitivamente sí, pero no es muy difícil hacer una reflexión crítica de donde estás tú sumergido y lo tomas como normal. Bueno, no como normal, sino es la vida. Ajá. Es la vida. Ahora, yéndonos a las generaciones anteriores a esta, nuestras generaciones también fueron acusadas de estar inmersas en una serie de distractores que hoy en día ya están obsoletos, pero en su momento fueron distractores activos. Y la generación anterior a la nuestra seguramente también fue acusada de esto. Los pachucos eran acusados de no sé cuántas cosas, y total que es un tema de brechas generacionales. Yo no sé hasta qué punto los jóvenes de hoy tienen una ceguera espiritual y mental. No lo sé. Yo tampoco hay muchas cosas que entiendo de la tecnología. Sí, no me pasan ni por la mente muchas cosas que se dan hoy en día, pero la vida sigue. Y posiblemente haya personas que están dándose cuenta de muchas cosas que para nosotros nos pasaron de noche. Ahora, no quiero plantear una exigencia a los jóvenes, sino yo creo que la exigencia tiene que empezar por nosotros. Es decir, estamos hablando de investigación filosófica en un doctorado,
la primera pregunta necesaria que se nos puede plantear es, ustedes que nos dicen, nos van a enseñar a hacer investigación filosófica, ¿qué tienen sobre la mesa para decir, esto es mi investigación? No se puede enseñar, no se puede pedir que se haga algo que no se ha demostrado, se ha hecho ya antes. Yo no quisiera echarle la aburridora a los estudiantes, sino más bien la exigencia empezaría por nosotros. Y esto que acabo de leer, los primeros que deberían de ser cuestionados respecto a esto somos los profesores. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno. Muy bien, pues cerramos la sesión del día de hoy. Nos vemos a las 9 para quienes tengan oportunidad de acompañarnos. Nos va a dar mucho gusto vernos por aquí otra vez. El programa está pegado en la puerta y muchas gracias por estar aquí. Gracias.